Buenas noches. Hay preocupación en el país respecto de la posibilidad de un cierto derrumbe económico luego del derrumbe de las acciones de Graña y Montero por segundo día consecutivo. Habían caído alrededor de 33-35% el día viernes, tanto en la bolsa de Lima como en la de Nueva York, y hoy día se ha repetido una caída no tan grande, pero sí del orden del 25-26% en ambas bolsas también. Y claro, esto implica o supone una destrucción de capital muy grande. Graña y Montero era una empresa que tenía alto valor en la bolsa de Nueva York. El día viernes había perdido como 600 millones de dólares, ahora no sabemos, será casi otro tanto. Y entonces hay una destrucción de capital muy grande. ¿Y esto qué puede implicar en términos de sus relaciones, su enhebramiento económico con el conjunto de la economía en el Perú, los pagos, las compras, los proveedores y todo lo demás en los distintos proyectos en que se encuentra? Lo mismo respecto de Odebrecht, por supuesto. Y entonces el asunto es cómo hacer para prevenir mayores daños, cómo hacer para que esto no paralice la economía, cómo hacer para que el país, mantenga un mínimo nivel de crecimiento que permita no perder empleos, ¿no? Y cómo hacer para al mismo tiempo, pues, hacer las reformas estructurales que tenemos. Mientras todo esto ocurre, vamos a estar justamente con Pablo Secada un poco más adelante para hablar de estos temas, y luego con Fernando Sillones, el gobernador regional de Ica, pero mientras de alguna manera se necesita pues alguna clase de concertación política para enfrentar esta dificultad económica muy grande que nos ha venido con el caso Odebrecht, ahora Graña y Montero y todo lo demás. Pues hay una moción presentada en el Congreso para conseguir la censura del ministro de Transportes. Entonces, por ese lado, más bien tenemos discusiones y conflictos. Estamos con Alejandra Aramayo, que es congresista de Fuerza Popular, Clemente Flores, que es congresista de Peruanos por el Cambio, y Johnny Lescano, congresista de Acción Popular y promotor de la moción de censura al ministro Vizcarra, o uno de los promotores. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, buenas noches. Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero yo quería preguntarle a Johnny Lescano, ¿por qué razón censurar al ministro Vizcarra? ¿Cuáles serían los fundamentos? No es, Jaime, buenas noches a los colegas igualmente. No es una sesión de censura. Bueno, de interpelación. Una moción de interpelación, claro, que es absolutamente distinta. En la censura vas a ver si sancionas a un ministro o no. En interpelación vas a preguntar asuntos de interés general. Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que hay que censurar. Usted no. Bueno, usted pero es digamos un discurso político, ¿no? Pero nosotros lo estrictamente, digamos, legal, y el procedimiento parlamentario es interpelación. Claro, pero ustedes están buscando la censura. No necesariamente, vamos a ir a escuchar primero, porque se han presentado hechos nuevos y consecuentemente también hay la posibilidad que el gobierno ahora rectifique los rumbos para poder hacer un buen aeropuerto a costo razonable y conforme a ley, porque ya la Contraloría ha referido que le está dando plazo al gobierno, va a presentar un informe, y después del informe recién ha anunciado el gobierno que recién va a ser un desembolso al cual se había comprometido. De tal manera que, fíjate... Claro, pero digamos, con el cambio que hizo el gobierno, el costo se ha reducido prácticamente a la mitad. Es decir, el costo es el costo correcto. Más bien, ¿cuál sería la objeción? La objeción es la siguiente. Nosotros estamos en la línea siguiente desde el punto de vista técnico, porque creo que esto hay que verlo desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista técnico, porque las grandes obras no se hacen con discursos políticos, sino con un examen técnico desde varios puntos de vista. El punto de vista económico, el legal y el de supervisión o fiscalización. Lo que ha sucedido, Jaime, es que la opinión de OCITRAN, que es el organismo regulador que vela para que las obras de infraestructura en carreteras y aeropuertos se hagan bien, OCITRAN emitió un informe desde estos tres puntos de vista. Todos los informes estaban en contra para que se haga una adenda o modificación al contrato para construir el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Y a pesar de eso, dos de los directores de OCITRAN votaron a favor y una, como sabes, la presidenta votó en contra y renunció. La pregunta es, si todo decía que estaba mal hecho esa adenda, esa modificación al contrato, técnicamente hablando, desde varios puntos de vista, ¿por qué se hizo? ¿Quién ordenó?
¿Quién decidió una situación inaudita? Porque si el organismo regulador, para lo cual fue creado... Estaban en contra de la adenda anterior, no de la actual. No, de la actual. Ellos han emitido. Por eso la presidenta de Ocitran se va. Entonces, las obras no se pueden hacer pues por decisión de algunos que están allí, que tiran al tacho una opinión técnica de 3 técnicos calificados de Ocitran, y luego se hace una modificación del contrato. Eso no se puede hacer. Y esto está corroborado ahora, Jaime, con la opinión de la Contraloría, que dice que no puede hacerse el cumplimiento de ese contrato hasta que la Contraloría no emita un informe. El gobierno lo ha aceptado y dice, señor, ese desembolso usted no puede hacer. Lo que ha dicho es que podría haber un riesgo en la entrega, en el adelanto, podría haber un riesgo. Y va a emitir, y que va a emitir un informe. Exacto. Y después recién de eso el gobierno va a decidir. Voy a esperar el informe. Pero, señor Clemente Flores, ¿cuál es su opinión acerca de si es necesario censurar? ¿Se justifica la censura al ministro Vizcarra por este tema? Yo creo que primero hay que ver la importancia del proyecto. Es un proyecto tan importante que los cusqueños están esperando, no solamente para el Cusco, sino para el país. Este aeropuerto es sumamente importante, que nos va a permitir realmente llegar a la meta que el presidente Kuczynski se fijó en un momento, de los 3,5 millones que tenemos de turistas, llegar a los 7 millones al 2021. Pero de hecho que nosotros estamos recibiendo de buena onda la observación del Contralor, pero sí me parece que 3 meses que va a emitir su informe es de mucho tiempo. En 3 meses, la verdad, una inversión, cuánto el país pierde de ganar, creo que si lo hacen en el tiempo más corto posible sería mucho más interesante, ¿no?, para el bien del país. De acuerdo. Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, ¿cuál es su posición? ¿Cuál va a ser la posición de Fuerza Popular en torno a este asunto? ¿Van a firmar por la interpelación y por la censura al final o qué? A mí me parece algo importante. Buenas noches y agradeciéndole la invitación, saludando también a los colegas congresistas. Primero, que la interpelación ha sido una figura, Jaime, bastante satanizada, y se creía que era un instrumento de hostilización al Ejecutivo. Hoy queda claro que son las fuerzas minoritarias del Congreso de la República, integradas por Acción Popular. He escuchado a Alberto Quintanilla en la mañana del Frente Amplio decir que debe renunciar el ministro, quienes están impulsando esta medida de interpelación. Entonces, desde Fuerza Popular, lo primero que tenemos que decir es que esta es una iniciativa que nace de las minorías que conforman el Congreso de la República, respecto a la cual no hay una posición de bancada, porque no hemos retomado las reuniones de bancada, pero hay un sentimiento. El sentimiento es el siguiente, que ciertamente lo que dice el colega congresista Clemente es cierto, los proyectos no pueden detenerse, pero de cara a los actos de corrupción, por ejemplo, los de Odebrecht, que hoy son parte de las planillas, donde las expectativas de los pueblos han sido una oportunidad de negocio para algunos malhechores, no se puede decir que se siga avanzando en materia de desarrollo y no importa lo que pase. Sí importa lo que pasa. Es más, no solamente Ocitran se ha manifestado, como ha hecho saber de manera certera el colega Lescano, sino la Contraloría de la República, que ha dicho 2 cosas además bastante importantes, señor Deltaus. Ha dicho en la entrevista de Perú 21 el día de ayer, el Contralor de la República, ha habido mucha celeridad y poca diligencia para revisar la documentación. Alguien tiene que representar los intereses de los ciudadanos, no solamente los cusqueños, porque el tema del aeropuerto de Chinchero va a dinamizar el circuito turístico del sur. Más abajo dice, la adenda de Chinchero sería ilegítima. El Contralor responde de manera categórica. Don Jaime dice, no sería ilegítima, sería ilegal. La Contraloría de la República en abril del año 2014, en septiembre y octubre del 2016, ya se pronunció respecto a riesgos que vienen subsistiendo. En buena cuenta, nosotros no solamente tenemos un instrumento técnico, sino legal y de control, que podría hacer notar que este es el primer gran escándalo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero entonces no entiendo. Usted al comienzo dijo que no se debía detener esta obra, que había que avanzar, pero ahora dice que, que hay que detenerla. Pero no todo tiene que tener un costo tan alto. O sea, los proyectos tienen que, y no le hablo de costos económicos, le hablo de costos de buen gobierno, de gobernanza, de hacer las cosas bien, de que la gente merece ser representada. Entonces Fuerza Popular va a estar a favor de que yo le puedo hablar por mí. En mi caso, yo sí voy a afirmar que ahí se haga la interpelación, porque como bancada nosotros no tenemos una posición, pero hay que escucharlo al ministro, que se le interpele, que dé las satisfacciones del caso y después que se tome una decisión en función a los hallazgos que se puedan encontrar respecto a esto.
Ahora, yo lo que no entiendo, bueno, pueden haber, digamos, siempre los abogados van a encontrar razones para oponerse, porque los abogados son expertos en eso, precisamente, pero, digamos, este era un proyecto que tal como estaba diseñado iba a costar, ya no recuerdo cuánto, una gran cantidad, no, 500, 600 millones de dólares. Ahora se ha reducido casi a la mitad. Entonces, digamos, para el Estado, desde el punto de vista financiero, ha sido un avance, digamos, ha sido un resultado positivo. Y la obra va a comenzar. Lo que estamos haciendo es decir en qué vamos a terminar, y yo no entiendo las objeciones. Claro, puede haber objeciones de tipo formal, si las hay, hay que subsanarlas, por supuesto, ¿no? Pero hay objeciones de fondo, estos informes, los informes que han hecho, como te digo, tres tipos de objeciones, pues: económico, jurídico y de supervisión o de fiscalización. Los tres informes de Ocitran, que es el organismo regular, han dicho que no se haga esa adenda, no está para favorecer al Perú. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo? ¿Por qué institucionalmente Ocitran se pronuncia a favor de la adenda? ¿Por qué? Si es así. Bueno, por eso se está haciendo... Habría que censurar más bien a los dos directores. No, pero se toma esa decisión, a pesar que los informes técnicos decían lo contrario. Alguien ordenó, alguien dispuso. Queremos saber quién es el responsable. Ahora, esta es una oportunidad, Jaime, de darle un espacio más al gobierno para que comience a rectificar lo que falta, porque lo que se hizo el ministro Vizcarra no es suficiente. Se le da 40 años al consorcio para que pueda manejar el aeropuerto, pero el aporte que hace el gobierno es mayor pues al minúsculo aporte que está dando la empresa. Entonces, ¿se puede mejorar más? Sí, se puede mejorar más. El contrato se le está dando la oportunidad. Es el mismo aporte que estaba planteado, pero el aporte es el mismo que estaba planteado en la licitación original. El Estado financia 265 millones de dólares, fue con ese monto que ganó este consorcio. Y el concesionario pone 115 millones de dólares. Que no lo está poniendo. Los tiene que poner. Bueno, que no le da porque está en una situación económica difícil. Los tiene que poner. Entonces, se va a encargar de la operación y el mantenimiento durante 40 años, que también tiene, por supuesto, un costo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, el problema es que si todo estuviera bien, la Contraloría no hubiera hecho esa observación que la ha hecho, y le ha dicho, nosotros vamos a sacar el informe, y la Contraloría que se pronuncia, que diga, se puede mejorar, se puede modificar, se tiene que rescindir. La Contraloría tiene que decir. Lo que pasa es que nos estamos yendo pues a las ramas. El árbol en sí, las raíces, es donde nace el contrato. Nace el gobierno del señor Ollanta Humala. Sí. Es ahí el tema que tenemos que ver, por qué es que empiezan a hacer ese contrato de una forma desfavorable para el país. Lo que el ministro Vizcarra lo que ha hecho es la modificación, ha permitido el ahorro de 500 millones de dólares para el Estado. Sí, pues. Entonces, y además estuvo 5 horas explicando en la comisión, ¿no?, de que el tema es transparente. Pero si hay alguna objeción, alguna cosa, que se haga en la Contraloría, pero que lo haga rápido para poder seguir encaminando el proyecto. Bien, bueno, ya creo que más o menos quedan claras porque entrar en las profundidades legales y jurídicas de este asunto hoy sería pues y en consideraciones políticas también, porque ha habido fotografías que dicen que hay relaciones entre los propietarios del consorcio con funcionarios del gobierno. Eso también tiene que explicarse. ¿Hay? ¿No hay? Entonces, una oportunidad. Esta fotografía que ha salido pues de Vizcarra, presidente Cuchillo. Claro, entonces queremos saber, Jaime, eso. Preguntar. Estas fotos son subjetivas, en una campaña. Yo quisiera cerrar con... Pero, por ejemplo, fotos con todo y mucho más con un candidato, ¿no?, que estaba bien visto, y la gente se empieza a tomar fotos. Nadie puede decirle, hoy no tome foto con el candidato, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se está atacando, a mi juicio, de manera, digamos, no quiero usar la palabra ruin, que es muy fuerte, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros, Zavala, porque su hermana trabaja en una de las empresas que integra el consorcio, pues trabaja ahí hace 7 años. Hace 7 años que trabaja ahí, de pronto... Que se la quiero compartir. Que en el Cusco deben mirarnos con preocupación respecto a la necesidad de hacer el aeropuerto, y eso no está en cuestión. El aeropuerto, como lo he dicho al inicio de esta entrevista, debe de hacerse. Lo que no justifica es que todas las personas que parece que negocian, y al menos en el Ejecutivo uno los ve, y parece que todos tienen interés. El ministro Zavala no puede estar al margen de esta situación, porque la hermana representa legalmente una situación, como usted ha dicho, de
tiempo pasado. La empresa apoyó al señor Pedro Pablo Kuczynski. El ministro Vizcarra asume los pasivos de una mala negociación. Déjeme terminar la idea. Y finalmente el ministro que hace el contrato no firma la adenda, la hace firmar a la señora Molineri. En el gobierno del señor Ollanta-Humala, quien hizo la transacción de este mal contrato, señor Altraus, fue el ministro Carlos Paredes. ¿Por qué no lo firmó él? Parece ya siendo esto un modus operandi. ¿Y por qué es importante la interpelación? Porque hay titulares de pliego. Esto es un Estado democrático, donde en la institucionalidad el ministro tiene que asumir la responsabilidad política, porque no es lo mismo que la administración. No, la congresista Germán, yo creo que está equivocada. La empresa Kunterwase en ningún momento financió la campaña de Peruanos por el Cambio. Está clarísimo. Que una foto se haya tomado en campaña es distinto. Claro, no había aporte. Ningún financiamiento que quede claro. En 2011 no, perdón, en 2016 no hubo aporte. Así es. Pero en 2011 sí. Aunque hubo aporte, creo que a varios. No, ese aporte a varios. Y más recursos fueron al partido de Fuerza Popular. Ah, bueno, entonces a todo el mundo le cayó. Acción Popular, no, Acción Popular no existía. No, sí, aquí estamos, presente. Bueno, yo les agradezco mucho su participación a nuestros invitados. Sobre este tema vamos a regresar ahora con Pablo Secada para profundizar en esto y en general cómo hacer para evitar la parálisis del país en medio de la justicia que hay que hacer, por supuesto, las reparaciones que necesitamos por los actos de corrupción cometidos. Regresamos.